Hola y bienvenidos a un nuevo contenido de Aprender para Enseñar. En esta ocasión traemos una nueva situación donde una variable a medir vamos a organizarla y la vamos a representar mediante una tabla de frecuencias y porcentajes. La situación responde a: el departamento de Casanare tiene una delegación de 35 deportistas de alto rendimiento, quienes van a ser los representantes del departamento para los Juegos Nacionales en este año. La variable de interés para este caso es la variable edad, y entonces hemos recolectado las 35 edades que corresponden a cada uno de los deportistas de esta delegación. Como lo pueden observar, en la parte superior tenemos los datos tomados aleatoriamente, pero ellos, recuerden, por sí solos no nos dicen nada. Vamos a llevarlos a la estructura de una tabla de frecuencias y porcentajes para poderlos interpretar de una forma correcta. Recuerden que, como les había indicado en el video anterior, lo primero que hay que hacer es definir la variable en la parte superior de la tabla y luego empezar marcando cada una de las marcas de clase que van a aparecer dentro de la muestra. Entonces, como podemos observar, para este caso, las edades de los estudiantes o deportistas oscilan entre los 14 años de edad, 15 años de edad, 16 años de edad, 17 y hasta 18 años de edad, que corresponden a cada uno de los deportistas. Bien, en este punto tenemos nuestra primera columna construida que corresponde a las marcas de clase. Ahora vamos a utilizar el número de datos, que son 35, para verificar la frecuencia de cada una de estas marcas de clase, y como podemos observar, pueden ir pausando el video para verificar. Entonces, para la edad de 14 años tenemos una frecuencia de 7 deportistas. En el caso de los estudiantes o deportistas con 15 años, tenemos una frecuencia de 13 veces. Para la edad 16 años tenemos una frecuencia de 6. Para los de 17 años tenemos una frecuencia de 4. Y por último, para los mayores de edad o que tengan 18 años, tenemos una frecuencia de 5 deportistas. Recuerden que para este caso debemos totalizar nuestra segunda columna para verificar que efectivamente no se nos haya perdido ninguno de los datos cuando traemos los datos de forma aleatoria a las frecuencias en la tabla. Para esto totalizamos 7 y 13, 20, 20 y 6, 26, más 4, 30 y más 5, 35, que corresponde a la muestra que habíamos tomado en un principio. A este punto habríamos culminado la segunda columna, que es haciendo un recorderis: la primera columna, que son las marcas de clase, y la segunda, su respectiva frecuencia. Recuerden que para este caso le llamamos frecuencia acumulada, porque nos sirve para cuando leamos la tabla de arriba hacia abajo ir acumulando las respectivas frecuencias. Para el caso de esta celda, que es la primera, como no tenemos más frecuencias acumuladas, vamos a repetir este dato y al primer renglón tan solo habrán acumuladas 7 frecuencias. Para el segundo renglón, con las 7 de aquí más estas 13 del segundo renglón, tendremos acumuladas 20 frecuencias, y lo propio vamos a hacer hasta terminar la tabla, donde podríamos decir que estas 20 frecuencias, si se suman con esta, al tercer renglón tendríamos acumuladas 26, 26 más 4 al cuarto renglón tendríamos acumuladas 30 frecuencias, y por último estas 30 frecuencias más estas 5 tendríamos en el último renglón 35 frecuencias acumuladas, que debe coincidir con el tamaño de la muestra o el número de datos a observar. Y bien, para este caso entonces tendríamos ya las frecuencias acumuladas. Vamos a pasar ahora a lo que se denomina frecuencia relativa. Recuerden que esta frecuencia relativa hace referencia al peso de la marca de clase dentro de la muestra, o a la ponderación que le vamos a dar cuando el dato se interprete porcentualmente. Para esto los invito a que tomemos nuestra calculadora de funciones y vamos, como lo indica su enunciado, a calcular cada una de las frecuencias relativas, como lo indica aquí la fórmula, tomando cada una de las frecuencias y dividiéndola en el tamaño de la misma. Para este caso vamos entonces a tomar 7, que son las primeras frecuencias, y al dividirlo en 35, que es el número de datos, vamos a obtener una frecuencia relativa de 0,20. Recuerden que la indicación es tomar 2 decimales mínimo para luego posteriormente hacer una buena interpretación de la frecuencia relativa. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente frecuencia, que es tomar la frecuencia que corresponde a 13 y la vamos a dividir en 35 para obtener una frecuencia
relativa de 0,371. Recuerden que pueden ir pausando el video y verificando desde su casa los resultados que aquí estamos obteniendo. Continuamos con la siguiente celda y entonces nos corresponde tomar la frecuencia de 6 y la vamos a dividir en 35 para obtener una frecuencia relativa de 0,171. Hacemos lo propio con la siguiente frecuencia, que corresponde a 4 dividido 35, para obtener una frecuencia de 0,114. Vamos a hacer lo propio con la última y tenemos que 5 dividido en 35 nos da una frecuencia relativa de 0,142, que vamos a anotar aquí en su respectiva casilla. Y de esta forma, una vez terminada la frecuencia relativa, debemos totalizarla y con toda seguridad vamos a obtener un total de 1 exactamente, ya que si sumáramos los números racionales, como son racionales homogéneos, tendríamos un total de 35/35, que eso corresponde a 1. Y bien, a este punto entonces tendríamos completa nuestra cuarta columna, que hace referencia, como ya lo habíamos indicado, a las frecuencias relativas. Nos va a servir posteriormente para hacer una interpretación porcentual. Por último, tenemos la columna de la frecuencia relativa, pero esta es una frecuencia relativa acumulada. Y nos va a servir para, una vez más, si leemos la tabla de arriba hacia abajo, vayamos acumulando las frecuencias, pero en este caso las frecuencias relativas. Para el primer caso, como no tenemos acumulada, sino una sola frecuencia relativa, vamos a repetir este dato, 0,20. Pero para el siguiente caso, sumamos este resultado que está acá con este otro resultado que está acá, y entonces al segundo renglón tendríamos una frecuencia relativa acumulada de 0,571. Vamos a hacer 0,571 y lo vamos a sumar con nuestra siguiente frecuencia relativa, que es de 0,171, para obtener acumuladas a este tercer renglón una relativa acumulada de 0,742. Hacemos lo propio para nuestra siguiente frecuencia relativa acumulada, es decir, sumamos el 0,742 con este 0,114 para tener una frecuencia relativa acumulada a nuestro cuarto renglón de 0,856. Vamos a anotarla acá, 0,856. Y por último, entonces, para el último renglón nos debe coincidir este valor en suma con la última frecuencia relativa, y vamos a obtener con toda seguridad 1,00, ya que debe coincidir con el valor de la sumatoria de la columna anterior. Y bien, de esta forma hemos terminado la construcción de una tabla de frecuencias y porcentajes para la variable de interés, que en este caso era la edad, de 35 deportistas de alto rendimiento que van a representar al departamento de Casanare en los Juegos Nacionales. Ahora los invito a que hagamos una interpretación de los datos que nos arroja la tabla. Una vez obtenida nuestra tabla de frecuencias y porcentajes, vamos ahora a hacer una interpretación correcta de los datos que se consignan en nuestra tabla. Podríamos empezar por este dato. Si visualizamos este dato, podríamos concluir entonces que a este punto el 14,2% de los deportistas que van a representar a Casanare tienen la mayoría de edad, como lo podemos observar en nuestra tabla, que corresponde al número de estudiantes, que su frecuencia es 5, a ese 14,2% de aquellos que tienen ya o que completan la mayoría de edad. Vamos ahora a verificar este otro dato que tenemos por aquí en nuestra tabla, y podríamos decir entonces, según este renglón de nuestra tabla, que el 20% de los deportistas que van a representar a Casanare tienen o son los más jóvenes, que tienen en este caso 14 años. Podríamos indicar entonces de forma correcta que 1 de cada 5 deportistas tienen exactamente 14 años de edad. Y por último, pudiéramos tomar lo más común o lo que representa la gran mayoría, que podría ser en este caso la mayor frecuencia, para decir que la gran mayoría, es decir, el 37,1% de los deportistas tiene exactamente 15 años. Y bien, ese ha sido otro ejemplo de la construcción e interpretación de una tabla de frecuencias y porcentajes para una variable de interés, que en este caso era la variable edad. Los invito a que desarrollen y adelanten sus actividades académicas teniendo en cuenta las recomendaciones y las indicaciones que vimos en este otro nuevo contenido de Aprender para Enseñar, y hasta una próxima oportunidad.